cordial saludo, mi nombre es Edna Vanegas. En este espacio me encuentro con el psicólogo John Steven. Iniciando con la primera pregunta, le indico qué es una comunidad educativa y quiénes participan en ella. Bueno, la comunidad educativa es un grupo de personas que participan en la contribución de la formación de los estudiantes, y pues en esta comunidad educativa pertenecen egresados, los directivos y bueno, también los administrativos escolares. Siguiente pregunta, ¿cuáles son los entornos de actuación del psicólogo en el campo educativo? Los entornos de actuación del psicólogo en el campo educativo pues son los ámbitos personales, el ámbito familiar, el ámbito organizacional, ámbito institucional, sociocomunitario y pues el ámbito educativo en general. Tercera pregunta, ¿qué procesos educativos son competencia del psicólogo en el campo educativo? Como bien se sabe, el psicólogo en el ámbito educativo pues tiene algunas competencias que debe desarrollar en su lugar de trabajo, y pues algunas de estas competencias pues son la atención a la diversidad, la orientación educativa y la intervención psicopedagógica. Esto teniendo en cuenta pues todo el aspecto educativo con los estudiantes y demás. Siguiente pregunta, ¿qué funciones cumple el psicólogo en una comunidad educativa? Bueno, como bien se sabe, pues el psicólogo cumple unas funciones muy importantes en su área de trabajo, sea cual sea el área. En este caso, en el área educativa, en el ámbito educativo, el psicólogo cumple una función muy importante para la comunidad educativa, que es apoyar a los estudiantes, a mejorar las relaciones sociales, promover la inclusión, evaluar y mejorar los programas educativos, asesorar al personal docente, resolver conflictos, promover la participación familiar y coordinar con los docentes las diferentes acciones que se deben implementar en el sitio de trabajo con los estudiantes. Quinta y última pregunta, ¿cuáles son los alcances y limitaciones que enfrenta en la actualidad un psicólogo que trabaja en un contexto educativo? Como ya lo habíamos mencionado en la pregunta anterior, el psicólogo pues cumple también, tiene algunos alcances y algunas limitaciones. Pues en este caso hablamos de alcances, que es apoyar el bienestar emocional y el desarrollo académico de los estudiantes, y como limitaciones pues tenemos la falta de recursos, la falta de tiempo y falta de colaboración interdisciplinaria. Esos serían como pues los alcances y las limitaciones del rol del psicólogo educativo. Bueno, muchísimas gracias. Sol. Entonces vamos con la primera pregunta. ¿Qué es una comunidad educativa y quiénes participan en ella? Bueno, la comunidad educativa está conformada por sus protagonistas, los estudiantes, sus padres de familia, obviamente los docentes y cada una de las personas que participamos o trabajamos o laboramos dentro del entorno educativo, como son el rector, los coordinadores, los docentes orientadores y el personal administrativo. Siguiente pregunta, ¿cuáles son los entornos de actuación del psicólogo en el campo educativo? Bueno, aquí vale hacer una aclaración importante. El docente orientador, si bien puede tener de profesión psicólogo, dentro de un ámbito educativo se desempeña en varias líneas. Una es la orientación profesional a los estudiantes, otra es las escuelas de familia que se realizan con los padres también, que está orientada por la ley 2025, donde nos
solicita realizar este tipo de acompañamiento a los padres de familia. Con los estudiantes también se hace un acompañamiento a nivel de salud mental, donde si se identifican rasgos o situaciones que afecten la salud mental, se hace una remisión para valoración por EPS o para que el psicólogo clínico sea quien dé el diagnóstico. Al igual, si se identifican dificultades del aprendizaje, también se hacen remisiones para su respectiva valoración e intervención. Otra línea de trabajo del docente orientador en el ámbito educativo es activar rutas de atención para los estudiantes, donde intervienen sector justicia, sector salud, sector protección, es decir, entidades como ICBF, Fiscalía, servicios de salud, orientación familiar y demás, pero ya es cuando se activan las rutas por algún tipo de violencia intrafamiliar, violencia sexual, consumo de sustancias, conducta suicida. Básicamente son esas como las líneas más importantes que desempeña pues el docente orientador que trabaje en un colegio en este campo educativo. Bueno, siguiente pregunta. ¿Qué procesos educativos son competencia del psicólogo en el campo educativo? Creo que creo que son los que mencioné en la pregunta, en la respuesta anterior. Esos son los procesos que también acompaña el docente escolar. Tal vez entonces para hacer una aclaración del anterior, entornos de actuación, entonces ahí me devolvería un poco al anterior porque creo que lo que expliqué fue el anterior. Okay. Entornos son en colegios, ¿cierto? Un entorno en el que pueda desempeñarse un psicólogo educativo es en colegios. Teniendo su propio consultorio donde atienda pues los procesos que se describen en el siguiente ítem, pues son los que conozco básicamente. De acuerdo. Siguiente pregunta, ¿qué funciones cumple el psicólogo en una comunidad educativa? Bueno, las funciones desde el docente orientador están regidas por la Secretaría de Educación. Ellos dan unas líneas de acción también y ahí están como descritas las funciones que tiene el docente orientador. De acuerdo. Siguiente pregunta, ¿cuáles son los alcances y limitaciones que enfrenta en la actualidad un psicólogo que trabaja en un contexto educativo? Bueno, los alcances pues son que mientras esté, digamos, ejerciendo dentro de una institución educativa con estudiantes, es positivo poder como identificar esas problemáticas que los niños, niñas y adolescentes evidencian a nivel de su salud mental y de sus dificultades de aprendizaje que afectan esos procesos académicos y convivenciales. Sin embargo, las limitaciones van enlazadas con el tema de la atención que se requiere, porque como se describió en los procesos anteriores, pues son muchas las entidades que participan y que deben acompañar para que los derechos de los niños y niñas pues sean garantizados. Y sabemos que a veces nuestro servicio de salud no da abasto para dar la atención y menos en este tema de salud mental, porque pues los padres o los niños no tienen como la atención que se requiere para darle respuesta a esas necesidades que ellos tienen. Y un orientador pues no puede hacer ni diagnóstico ni intervención dentro del contexto educativo, pues por muchas razones. Una es que pues si tiene a cargo 1000 estudiantes, los procesos terapéuticos son procesos que son demorados y que necesitan una frecuencia, una intensidad diferente a lo que se maneja dentro del colegio. Bueno, eso sería todo por parte de la docente orientadora. Muchas gracias. Docente Jason. La primera pregunta es, ¿qué es una comunidad educativa y quiénes participan en ella? Digamos que por ley la comunidad educativa son todos agentes que tienen que ver con el acto educativo, pero también con el entorno. La comunidad educativa está conformada básicamente por los estudiantes y sus padres, que serán como la comunidad, administrativos, docentes,
Eso sería como una cosa. Listo. Segunda pregunta, ¿cuáles son los entornos de actuación del psicólogo en el campo educativo? Depende del contexto. Digamos que en el contexto oficial no hay intervención directa psicológica de apoyo terapéutico, sino más bien de identificación, digamos, de situaciones, y lo que se hace es como viabilizar las rutas de atención, digamos, en cuanto a garantizar la prestación de ciertos servicios, o también garantizar los derechos si están siendo vulnerados a partir de la canalización por el sistema que tiene la Secretaría de Educación, de alertas. Ok. La tercera pregunta, ¿qué procesos educativos son competencia del psicólogo en el campo educativo? En términos generales, Sí, señor. bueno, lo que pasa es que ahí hay una discusión fuerte en cuanto a qué tanto debe entrar el psicólogo en el aula sin ser pedagogo, por ejemplo. Entonces, por eso te digo yo que, digamos que para mí el apoyo que ofrece el psicólogo no tiene que ver con la intervención pedagógica, sino con la identificación de algún tipo de situación que esté generando inconveniente en los procesos de educación de los chicos. Entonces, y no solo hablo, digamos, de problemas de aprendizaje, sino de qué está pasando en el entorno del estudiante. Creo que es más como, es muy garantista en el hecho de que la visión del psicólogo lo que debe permitir es que el estudiante, desde su parte social, psicosocial, y desde sus componentes básicos de aprendizaje, digamos, tenga la garantía de tenerlos como equilibrados para que pueda generar como sus procesos pedagógicos y formativos. Pero digamos, ya intervención en el aula no lo creo, por lo menos en estos niveles de educación pública. Evidentemente hay psicólogos que dan clases en universidades, hay psicólogos que están, digamos, de lleno metidos en la intervención pedagógica, pero siento yo que en estas áreas de formación de los chicos pequeños o bueno, en la edad escolar, para eso están los pedagogos. Interesante. Cuarta pregunta, ¿qué funciones cumple el psicólogo en una comunidad educativa? Vuelvo y te digo, o sea, digamos que en lo público es para nosotros un apoyo en cuanto a que con ellos podemos, digamos, filtrar las situaciones que nosotros identificamos dentro del aula, y gracias a ellos, pues digamos, se puede hacer intervención en cuanto a garantizar que estos estudiantes o sus familias tengan acceso a lo que necesitan. Como no tiene intervención directa, digamos que pues también el rol de ellos queda como supeditado a ser como un puente entre la situación que esté viviendo el estudiante o su familia y las entidades que están encargadas de atenderlo. Entonces, para mí es como, en este caso serían como mediadores, porque no pueden hacer ninguna otra cosa. Quinta pregunta, ¿cuáles son los alcances y limitaciones que enfrenta en la actualidad un psicólogo que trabaja en el contexto educativo? Público, vuelvo y te digo, porque es que es diferente lo público a lo privado. En lo público, obviamente, o sea, no es que sea una limitante, pero la ley es muy clara frente a su actuar y a su proceder. Digamos que no, y es muy importante tener en cuenta que no todas las personas que trabajan, por ejemplo, en un departamento de orientación son psicólogos, ¿sí? Porque hay psicopedagogos, por ejemplo, o hay trabajadores sociales que trabajan, digamos, en cuanto a orientación. Entonces, el que es psicólogo de formación, no tiene ninguna, claro, evidentemente tiene su formación y demás cosas, pero en su campo de acción, en lo público no tendría una manera de desarrollar todo lo que ha aprendido disciplinarmente, porque la ley lo limita, y lo limita a que no puede hacer intervención. Entonces, cuando tú no puedes hacer intervención, pues ¿qué queda? Tú puedes, claro, con tus elementos, con tu experticia, con tu experiencia, claro, puedes, por ejemplo, canalizar de mejor manera la situación de un estudiante, pero de ahí a que haya intervención, pues no la hay, y mucho menos, digamos, contención psicológica tampoco va a haber. Tú puedes atender a una mamá que venga destrozada llorando porque le han pasado X millones de cosas, pues la contención inmediata que haces como psicólogo no es mayor cosa. ¿Sí? Lo que tú haces es garantizar que si algún derecho está siendo vulnerado, pues que haya una entidad a la que ella se pueda remitir que le garantice que su derecho, pues, digamos, como que se rechaza. Pero de ahí en adelante, para mí, en lo público, la intervención de un psicólogo es nula, desde su actuar es nula. O sea, podría serlo otra persona, sí, y lo hace.
puede ser un psicopedagogo, sí, puede ser un trabajador social también. Entonces digamos que desde la estructura de la educación pública debería reformularse, digamos, esa visión. También debería reformularse el hecho de que haya un parámetro que indique que hay una persona en el departamento de orientación por cada cantidad de estudiantes. Entonces, no sé cómo está el parámetro ahorita, creo que es una por cada 500, una persona por cada 500 estudiantes, y eso es una cosa compleja, porque pues, cuando tú tienes un volumen tan alto de atención, pues dime qué puedes hacer. Y más encima no puedes hacer intervención. Y la gente, los papás esperan, y siempre lo han hecho, y por más que no les expliquen, lo siguen haciendo. La gente sigue esperando que en el colegio a su hijo y le hagan terapia, por ejemplo. Siempre lo esperan. O sea, siempre te dicen a ti, es que yo veo que mi hijo, por ejemplo, tiene disgrafia, bueno, lo que sea, tiene alguna condición que le está limitando como su aprendizaje, y ellos siempre te dicen, bueno, pero si hablamos con la orientadora puede hacer tal y tal cosa. Y la gente da por hecho que la orientadora es psicóloga, que vuelvo y te digo, no siempre pasa. Entonces, de entrada, el limitante está en cómo conciben esa figura desde los parámetros que da el gobierno. Ahí es donde está lo grave, realmente. Okay. O sea, la limitación es la ley. Yo creo que la estructura del sistema, Okay. porque las leyes son garantistas, ¿sí? La ley es garantista, pero ahora su aplicación, ¿sí? Su normatividad, ya digamos la minucia de las cosas, ahí es donde está el meollo del asunto, y es una cuestión económica, 100%. Muchas gracias. Educadores y egresados directivos, personal administrativo. Segunda. Cordial saludo, mi nombre es Edna Vanegas, me encuentro con el padre de familia Carol. Le voy a indicar las preguntas de la entrevista semiestructurada. Primera pregunta, ¿qué es una comunidad educativa y quiénes participan en ella? La comunidad educativa está conformada por padres, estudiantes, educadores y egresados directivos, personal administrativo. Segunda pregunta, ¿cuáles son los entornos de actuación del psicólogo en el campo educativo? El psicólogo educativo puede actuar en el entorno familiar, escolar y comunitario. Tercera pregunta, ¿qué procesos educativos son competencia del psicólogo en el campo educativo? El psicólogo educativo puede enfatizar en el desarrollo humano de las identificaciones de aprendizaje en los estudiantes, creando hábitos saludables y en cuanto al aprendizaje de los mismos estudiantes. Cuarta pregunta, ¿qué funciones cumple el psicólogo en una comunidad educativa? En la comunidad educativa puede ayudar a los padres de familia a mejorar las relaciones familiares y escolares. Quinta pregunta, ¿cuáles son los alcances y limitaciones que enfrenta en la actualidad un psicólogo que trabaja en un contexto educativo? Pues puede ayudar a los padres con el ámbito educativo para que enfrenten como limitaciones de la falta de recursos y resistencia al cambio. Bueno, muchísimas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Edna Vanegas, me encuentro con la estudiante María José. Primera pregunta, ¿qué es una comunidad educativa y quiénes participan en ella? La comunidad se encuentra conformada por estudiantes, docentes, padres de familia y directivos. Segunda pregunta, ¿cuáles son los entornos de actuación del psicólogo en el campo educativo? Bueno, los psicólogos educativos se pueden desempeñar en diversos campos, como en escuelas, colegios y demás, implementando programas de prevención en torno al aprendizaje y la salud mental. Tercera pregunta, ¿qué procesos educativos son competencia del psicólogo en el campo educativo? El psicólogo puede ayudar en el campo o ámbito educativo en temas relacionados como la orientación vocacional o interviniendo en los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Cuarta pregunta, ¿qué funciones cumple el psicólogo en una comunidad educativa?
El psicólogo en la comunidad educativa ayuda a los niños, niñas, jóvenes, adolescentes y demás a entender sus emociones y problemas. Quinta y última pregunta. ¿Cuáles son los alcances y limitaciones que enfrenta en la actualidad un psicólogo que trabaja en un contexto educativo? Los alcances que brinda el psicólogo en este campo o comunidad educativa es identificar los problemas de aprendizaje o de conducta en los estudiantes, y sus limitaciones son debido a un escaso apoyo que le brindan los entes gubernamentales. Bueno, muchísimas gracias, María José.